Buenas noches a todos los asistentes y son muy amables por acompañarnos en esta cuarta entrega de la introducción al workshop del diplomado que vamos a realizar en ecocardiografía para monitoreo hemodinámico. Y hoy vamos a cerrar con broche de oro. La última conferencia nos la va a brindar el doctor Carlos Santa Cruz. Él es internista, intensivista y un experto en ultrasonido aplicado al paciente crítico. Y tal vez hoy nos comenten una de las herramientas que utilizamos de forma cotidiana para determinar si el paciente se beneficia o no de la administración de líquidos endovenosos, una herramienta terapéutica que utilizamos de forma cotidiana. Nos va a hablar sobre cómo hacer de forma correcta una prueba de elevación pasiva de piernas por medio de ecocardiografía en el paciente que tiene sospecha de un choque hipovolémico. Profe Santa Cruz, muy buenas noches, el auditorio es suyo. Gracias, Néstor. Gracias, Alejandro. Gracias a las personas que se conectaron para asistir a esta charla. Me parece, ahí están viendo la pantalla. Sí, señor, lo vemos. Listo. Me parece a mí que este tema es de suma importancia por varias razones. La primera es que la administración de fluidos es la principal intervención que hacemos en la unidad de cuidados intensivos. O sea, estamos todo el día pasando bolo, incluso enfermería de manera empírica. Pasa también bolos de líquidos cuando el paciente se choquea, cuando el paciente dejó de orinar, cuando el paciente parece deshidratado. Y muchas veces, pues tal vez el paciente no requiera de esta administración o simplemente no la va a tolerar. Entonces, yo necesito hacer tres preguntas importantes. La primera es si efectivamente la administración de fluidos me va a mejorar el aporte de oxígeno, interacción entre perfusión y metabolismo de oxígeno o oxigenación, pues es una interacción compleja que se debe analizar en términos de aporte y consumo de oxígeno. Yo quiero mejorar el DO2 para sacar a mi paciente de un metabolismo anaerobio. Entonces, ese es un punto importante porque muchas veces me ha pasado que me preguntan o me dicen que el paciente es fluid responder o respondedor a fluidos, pero tiene un lactato normal, tiene una saturación venosa normal, tiene un delta de CO2 normal. Entonces, pues sí, el paciente puede ser respondedor a fluidos, pero no necesitar la administración de fluidos. Entonces, la primera pregunta siempre debe ser, ¿necesita este paciente fluidos? Sí o no, así tenga variabilidad, así sea respondedor con el test pasivo de las piernas, así el paciente tenga unas presiones de llenado bajas, no, él puede que no necesite la administración de fluidos. La segunda pregunta siempre debe ser, ¿será que este paciente va a tener una respuesta favorable a la administración de fluidos? Y esto es muy importante porque yo puedo predecir antes de administrar los líquidos si el paciente va a ser un respondedor o no. Esto me va a dar varias opciones. La primera es si yo debo o no administrar fluidos. Si el paciente no es respondedor a fluidos y el paciente está choqueado o hipotenso, pues yo lo que debo es de actuar acorde a el tipo de choque que tiene. Si es un choque distributivo, pues debo iniciar con noradrenalina rápidamente. Si es un choque cardiogénico, pues considerar el soporte inotrópico o mecánico rápidamente y no insistir porque la probabilidad de que el paciente responda pues es muy baja. Y la tercera pregunta es siempre cuál es el riesgo de administrar fluidos. Es decir, existe un paciente de riesgo alto que es el paciente con una cardiopatía dilatada, una cardiopatía hipertrófica, una disfunción diastólica
en el cual pequeños cambios en el volumen van a generar grandes cambios en la presión y de forma retrógrada aumentar la presión hidrostática transmural en las venas pulmonares y llevar a edema de pulmón. Esto lo puedo ver a través de la evaluación de la función diastólica y de la fórmula de Nangue, donde yo puedo efectivamente calcular la presión en cuña pulmonar de mi paciente. Entonces, viniendo estas tres preguntas, pues yo tengo eh, tres opciones. La primera es, el paciente necesita mejorar el metabolismo anaeróbico. Entonces, si el paciente necesita, entonces él es respondedor a fluidos, sí, y el riesgo es bajo, sí. Entonces, este es el típico paciente joven que está hipovolémico por una sepsis o por un trauma. Y yo a este paciente pues puedo ser un poco más liberal, dándole 1000, 2000 de cristaloides dependiendo de lo que necesite. Recordar que no hay una fórmula mágica, ni 30 mCc por kilo, ni cálculos complejos, es lo que el paciente necesite, que puede ir hasta varios litros, hasta poquitos, o hasta poquito lo que necesite. La segunda opción es, el paciente es respondedor, sí, pero el riesgo es alto. Entonces, el riesgo es alto porque tiene una disfunción diastólica, porque tiene una cardiopatía hipertrófica que lleva a disfunción diastólica, porque tiene una disfunción sistólica con una fracción de eyección muy baja y tolera muy mal los líquidos, pero aún así el volumen circulante efectivo es bajo y el volumen estresado es bajo, por lo tanto, yo sí necesito administrar una cantidad pequeña de líquido. Yo en estos pacientes, pues me gusta utilizar albúminas si las tengo disponible o con unas pequeñas cantidades de líquidos, como por ejemplo 100 o 200 centímetros cúbicos o ml de una solución eh, isotónica dependiendo del caso, yo debería administrar una pequeña cantidad. Entonces, recordar que hay una fisiología de todo esto, esto todo lo vamos a ver durante el diplomado. Entonces, lo que me importa aquí es de qué depende el retorno venoso. Recordar que el retorno venoso depende de la diferencia del gradiente entre la aurícula derecha y la presión sistémica media y de la resistencia vascular, que dependiendo en la porción de la curva donde yo esté, Frank Starling, pues voy a tener pequeños cambios en el gasto cardíaco o grandes cambios en el gasto cardíaco, dependiendo de si estoy en la parte ascendente o en la parte plana de la curva. Esto también aquí está en la curva de retorno venoso que más me gusta. Aquí podemos ver, aquí es la presión sistémica media y aquí es el volumen en la X y en la Y. Y vemos aquí el volumen venoso no estresado y estresado. Y vemos como aquí a medida que yo voy aumentando el volumen, disculpen, empieza a ver, aumentar la presión sistémica media. Y desde aquí, este punto para acá, pues es el volumen estresado, que es el que va, digamos que, a actuar en el gradiente que hemos estado hablando. Existen diferentes opciones, que es cuando yo aumento la precarga, doy líquidos, pues yo estoy desplazando esta curva hacia la derecha y aumentando la presión sistémica media, el volumen, para que la presión sistémica media esté empezando más tempranamente. Más tempranamente. O puedo utilizar vasopresor, donde ustedes pueden ver aquí que la curva tiene es más inclinada y con los mismos cambios en el volumen, pues voy a tener mayor presión dependiendo del uso del vasopresor. Y lo que usualmente ocurre en la mayoría de los casos es una mezcla de los dos, en donde hay administración de volumen, pero al mismo tiempo hay una descarga adrenérgica o hay administración de noradrenalina y la curva pues cambia. Estas partes las vamos a revisar en detalles durante el diplomado y solamente está aquí para decir que el administrar una cantidad inadecuada de líquidos pues
lleva a mayor disfunción orgánica. Traigo aquí este estudio para ustedes en donde ustedes pueden aquí ver el SOFA score diario y aquí el tiempo en días, día 0 al día 5, y ustedes pueden ver cómo en el día 5 un mayor balance hídrico positivo o una sobrecarga hídrica durante la estancia en cuidado intensivo, pues fue asociada estadísticamente con unos SOFAs mayores. Entonces, esa es la importancia, donde yo tengo que identificar al paciente si va a ser respondedor o no, y sobre todo identificar cuándo este paciente va a dejar de ser respondedor para parar inmediatamente. Tengo varias formas de hacerlo. La vena cava inferior es una de ellas. Esta no es parte de la charla, pero lo traigo pues para que sepan que hay una evaluación subjetiva de cuando la vena está colapsada en el paciente espontáneo, pues existe una posibilidad de que el paciente sea respondedor a fluidos. Esta posibilidad pues tiene un área bajo la curva baja. Yo puedo incluso aplicar inteligencia artificial aquí en este tipo de pacientes para que me construya una curva y yo pueda ir viendo el diámetro de la vena cava inferior o el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior, y me va dando un porcentaje, y dependiendo de ese porcentaje pues yo puedo ir siguiendo a mi paciente. No vamos a hablar mucho sobre la vena cava inferior, simplemente decir que el área bajo la curva pues digamos que no es muy buena, y aún cuando ven los intervalos de confianza pues hay unos que están prácticamente en la nulidad. Entonces pues no tiene una recomendación muy fuerte. Todas estas los vamos a comparar con los otros índices de respuesta a fluidos, como son los cambios en el BTI. Y aquí rápidamente para decir que en la vena cava inferior, dependiendo de donde yo esté, si estoy en el diafragma o en el hepático o en el renal, a cuántos centímetros esté, pues el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior va a ser diferente, y por lo tanto pues va a cambiar dependiendo de donde yo esté. Entonces pues no es un índice que estemos recomendando mucho como medida aislada para la evaluación de los pacientes en choque hipovolémico. Aquí pues podemos ver esta parte en modo M también, ¿no? Como los cambios respiratorios. Aquí podemos ver la vena cava inferior, cómo se colapsa durante la inspiración. Y si yo no tengo nada más, tengo un nivel, digamos que básico, y me estoy iniciando en la ultrasonografía y me encuentro esto en un paciente choqueado que acaba de llegar al servicio de urgencias o a cuidados intensivos o en salas de cirugía o en el piso, pues probablemente este paciente vaya a ser un respondedor a fluidos, y puedo, digamos que, administrar y ver los cambios que ocurren en este paciente. Esta es una buena medida que se recomienda cuando no tengo más cosas para evaluar. Aquí hay otras que puedo evaluar, como por ejemplo el estado hiperdinámico, que también es subjetivo, y donde veo que aquí hay prácticamente un espacio virtual bastante pequeño, en donde yo puedo decir que hay un kissing ventricular o un beso pues, ventricular, donde las paredes del ventrículo izquierdo se están tocando, y probablemente si este paciente pues está hipovolémico o choqueado, yo voy a tener una mayor posibilidad de que el paciente se vaya a ser respondedor, a diferencia de este, que ustedes pueden ver aquí el ventrículo dilatado, lento, fofo, en donde está lleno de líquido. Este paciente pues probablemente si está choqueado no es un choque de tipo hipovolémico, sino más bien cardiogénico, y la administración de fluidos en este paciente pues puede ser perjudicial. Puede valorarlo aquí también, aquí en el apical 4 cámaras, o en el parasternal eje largo, donde veo aquí un ventrículo de lento, lleno de líquido, aquí hiperdinámico, vacío, prácticamente tocándose las paredes del ventrículo izquierdo. Cada uno de estos tiene una área bajo la curva que vamos a analizar, y aquí es donde vamos a empezar a entrar en detalle con la variabilidad de la velocidad pico sistólica en la apical 5 cámaras. Ustedes pueden ver aquí la calidad de la imagen que yo siempre hablo, el septo interventricular, la válvula aórtica aquí abierta y completamente paralelo al flujo. Pues yo voy a medir el índice de hora integral, velocidad-tiempo, y cómo esta va
variando dependiendo del ciclo respiratorio cuando yo utilizo esta fórmula que está aquí. En este caso, pues encontramos 25% que tiene un área bajo la curva de más o menos 0,75 para predecir la respuesta a fluidos. Puedo utilizar también inteligencia artificial aquí en donde me va dando, pues digamos que latido a latido cada cambio en el volumen sistólico, en el volumen indexado, en el gasto cardíaco, el gasto cardíaco indexado, y yo puedo utilizarlo para hacer una prueba, por ejemplo, un test de elevación pasiva de las piernas, en donde voy viendo cómo va cambiando el gasto cardíaco dependiendo de si yo soy respondedor a fluidos o no. Recordar que la respuesta a fluidos se mide con un cambio en el más del 10% en el gasto cardíaco. Entonces, si empiezo, por ejemplo, con 4 y subo a 5, pues eso es más del 10% y entonces se puede decir que soy un respondedor a fluidos. También puedo utilizar aquí pues esta inteligencia artificial que me va midiendo los cambios que yo voy haciendo en el tiempo y dependiendo, cuando llegue un punto aquí donde ya el paciente ya no va a tener más cambios ni en el volumen sistólico, ni en el BTI, ni en el gasto cardíaco, pues es el momento de parar la administración de fluidos. Hay unas técnicas que se utilizan con la vena cava superior que se utiliza para el nivel avanzado, donde yo pongo aquí en un nivel bicavo la muestra en la vena cava superior y yo veo aquí los cambios respiratorios dependiendo de esta fórmula. Veo aquí que hay un colapso de la vena cava superior durante la inspiración o durante la pausa inspiratoria si el paciente está ventilado y eso me va a ayudar a predecir si el paciente es respondedor o no con supuestamente la mayor área bajo la curva que existe, que se publicó en el estudio de los franceses de Philippe Vignon en el Blue Journal, que es esta área que es esta área que está aquí, 0,75 es la mayor área de todas. Entonces, ahora sí, para entrar en el tema, pues vamos a hablar de test de elevación pasiva de las piernas. ¿Y cuál es este test? ¿Por qué me sirve? Este test me sirve porque él no depende del volumen corriente, no depende del ritmo del paciente, no depende de unas características que son necesarias para las otras técnicas, como por ejemplo la variabilidad del pico sistólica, como por ejemplo la vena cava inferior, que requiere que el paciente esté completamente controlado en la ventilación mecánica. Y este test tiene 5 pasos que hay que entender claramente para yo poder realizar el test. El primero es que la cabecera tiene que estar a 45 grados. Muchas veces no está a 45 grados, sino a 30 y porque está en una mala posición, pero yo debo iniciar que la cabecera y el tronco de este paciente esté a 45 grados. Dos, es que yo debo utilizar la cama, no debo de tocar al paciente. ¿Por qué? Porque si toco al paciente o movilizo al paciente, por ejemplo, una camilla que no tiene motor, sino que es que yo mueva así las piernas del paciente, que le coja las piernas y le suba las piernas, pues no sirve. ¿Por qué? Porque eso va a desencadenar dolor y ese dolor va a llevar a una descarga adrenérgica y como vimos ahorita, la descarga adrenérgica pues va a producir cambios en la curva de retorno venoso y me va a falsear el resultado. Tres, yo debo tener un monitor que mida directamente el gasto cardíaco, no solamente la presión arterial, sino el gasto cardíaco. Y esto puede ser hecho a través de un catéter de termodilución, un catéter de Swan-Ganz o una ecocardiografía en tiempo real. Es decir, aquí en tiempo real estoy midiendo el gasto cardíaco y este debe devolver el valor inicial después de que yo agregue al paciente a su posición inicial. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí tenía 3, aquí le subí las piernas y subió a 4 o 5, cuando yo lo vuelvo y lo pongo en su posición original, el paciente
debería de tener el mismo valor que tenía cuando arrancamos y ahí es cuando yo le voy a colocar la carga del paciente dependiendo de uno, si tiene un metabolismo anaerobio que requiera dos, si veo que el paciente efectivamente es respondedor a fluidos, si no es respondedor a fluidos, por ejemplo aquí 45 grados tiene 5 y aquí le subo las piernas y aumenta 5,2 pues eso es menos del 10% y por lo tanto este paciente no es fluid responder o respondedor a fluidos y no debería en teoría de administrarlo. No es que no pueda, sino que el porcentaje, la probabilidad de que el gasto cardíaco sea menor vaya a cambiar, pues es mucho menor y tal vez voy a entrar en un punto de daño al paciente. Entonces miremos aquí este metaanálisis por el grupo de los que saben, ¿no? De Xavier Monet y Antoine y Jean-Louis Debull, en donde utilizaron la ecocardiografía aquí. Miren que aquí utilizaron otros, como es el catéter de arteria pulmonar, el Doppler esofágico, bioreactancia, pero nos vamos a concentrar en la ecocardiografía. Aquí la indicación es choque circulatorio, acute circulatory failure, y vemos aquí que en la parte de ecocardiografía hay un grupo que no estaba en ritmo sinusal, entonces yo sí puedo utilizar este test en pacientes en fibrilación auricular. Entonces, ¿cuál es la pregunta que siempre me hacen? ¿Cuántos BTIs debería yo evaluar en un paciente con fibrilación auricular? Digamos que la respuesta mínima es 3, pero pues va entre más mida, pues más certero voy a ser. La inteligencia artificial, sobre todo los monitores, por ejemplo, los ecocardiógrafos, por ejemplo, los de Minray o los de General Electric, te miden continuamente todo, se llaman Smart BTI, y te miden toda la serie de los BTIs que van saliendo y por lo tanto teniendo mayor información. Entonces, ritmo sinusal o no ritmo sinusal sirve para utilizar con la ecocardiografía. ¿Cuánto administré? Pues la mayoría administran 500 mililitros. Eso va a depender. Si yo tengo un riesgo alto, por ejemplo, una disfunción diastólica, pues voy a poner menos. Por ahí 200, por ahí 300, o si tengo albúmina, pues coloco 100 mililitros de albúmina que también sirve. ¿Cuál es el porcentaje de cambio? Pues este varía. En general está entre el 12 y el 15%, pero estudios nuevos, pues digamos que han llegado como a un intermedio que es 10%. Entonces, digamos que entre 10 y el 15%, dependiendo del estudio que escojan, pues ese es el valor que va a cambiar. Yo en mi mente tengo 10%, que es el valor que utilizo y es el valor que está recomendado en algunas guías también. Recordar aquí que la cabecera debe estar entre 0 y 45 grados y los cambios que yo voy a ver están entre 1 minuto y 5 minutos. Es decir, aquí hay un punto importante y es que yo debo de medir esos cambios en el mismo sitio donde los medí inicialmente. Es decir, acá en esta parte, donde yo coloque el transductor, debo de medir aquí cuando le suba las piernas. Es decir, no puedo cambiar la posición del transductor, ni la profundidad, ni el ángulo, ni nada de eso, porque si no, pues voy a tener un sesgo de medición y voy a medir mal el gasto cardíaco en una región diferente y por lo tanto, pues va a estar sesgado. Entonces aquí este video que traje para que podamos ver un paciente críticamente enfermo, está ventilado. Esto pues es el típico paciente de cuidado intensivo con monitoría multiparamétrica, con múltiples bombas, y ustedes puedan ver de que el paciente no se está tocando, no se está tocando el paciente, sino que lo que está cambiando es la cabecera, es la cama que va cambiando la posición del paciente y voy valorando de manera continua el gasto cardíaco de este paciente y cómo va aumentando a medida que yo voy subiendo las piernas entre 1 y 5 minutos. En este caso se utilizaron una medida de termodilución, pero lo que quiero mostrar con este video es
que al paciente no se debe tocar, no se le deben tocar las piernas, no se debe alzar la cama de forma manual, sino que la cama debe hacerse de forma, digamos, con un motor que vaya cambiando la posición del paciente para llegar a esta posición de 45 grados en las piernas y el tronco completamente recto, como mostramos en la figura anterior. Y ahí yo voy valorando los cambios en el gasto cardíaco y cómo van cambiando dependiendo de, en este caso pasó de 0, sin 49, aquí 47, 46 a 1.6. Entonces, ¿tiene más del 10%? Sí, porque el del 10% de 1.4 es 0.14, entonces debería pasar de 1.14 a 1.54 y pasó a 1.6. Entonces, sí, este paciente, pues efectivamente es fluid responder. Entonces, es esto lo que vemos en la ecocardiografía. Aquí vemos el paciente, la calidad de la imagen, ¿no? Que es lo que yo siempre ando con la cabecera hacia arriba, el septo interventricular y completamente paralelo al flujo antes de la válvula aórtica. Mido mi integral y aquí me va a dar este BTI que es de 14.83 y después en la misma posición, en la misma angulación, ustedes pueden ver aquí que el ángulo aquí es de 0 y aquí el ángulo es de 0. Entonces con la cabeza hacia abajo vuelvo y mido el BTI y veo que esa variabilidad es más del 19%. Este paciente, por lo tanto, tiene una variabilidad del BTI de mayor del 19%, clasificándolo como un respondedor a fluidos y probablemente el gasto cardíaco a aumentar en más del 10% si yo le administro una carga X de fluidos a este paciente. Puedo tener otras técnicas que son el mini fluid challenge, por ejemplo, para pacientes en los cuales no le puedo subir las piernas, como por ejemplo los pacientes neurológicos con hipertensión endocraniana. La administración de pequeñas cargas de volumen van a alterar el BTI y tuvieron una mayor área bajo la curva que, por ejemplo, la variabilidad de la presión de pulso o la presión venosa central para predecir un cambio en el gasto cardíaco de más del 10%. Aquí vemos en esta revisión sistemática y metaanálisis eh, eh, del grupo de la Fundación Santa Fe, como el área de bajo la curva del mini fluid challenge o de la plegación pasiva de las piernas, pues es bastante aceptable y me permite evaluar el paciente sin necesidad de invadirlo. Por ejemplo, aquí el paciente que llega a urgencias y que llega ahí en extremis, pues puedo valorarlo en menos de 180 segundos y ver si este paciente es respondedor a fluidos o no. Hay otras partes un poco más complejas, que es la parte de la disfunción diastólica, que de nuevo es un tema de revisión durante el diplomado, donde evaluamos a profundidad toda la fisiología y la bioquímica asociada con la disfunción diastólica. Y como vemos cómo puede en esta curva, que es la que siempre me gusta mostrar, con el mismo cambio en el volumen, pues va a haber mucho más cambio en la presión, el paciente que tiene disfunción diastólica con respecto al normal. ¿Esto a qué me va a llevar? Pues me va a llevar a el análisis de las curvas de la onda E. Onda E significa early, de llegada a la sangre a las venas pulmonares, y A de atrial kick, que es la patada auricular, y cómo va cambiando dependiendo si yo tengo un trastorno de la relajación o si tengo un patrón restrictivo donde la onda es mucho mayor, y esto me va a llevar a que el paciente pues tenga unas presiones de llenado mucho más altas. Sumándolo con un Doppler tisular, pues yo puedo calcular la fórmula de Nagüe, y esto aquí lo que decía, puedo calcular la presión en cuña si tengo la onda E y la onda E', medidas por eco, y yo puedo definir si este paciente tiene una presión en cuña alta. Entonces, ¿para qué me sirve? Por ejemplo, en este caso tengo una onda EE' que me da 5.6. Yo si hago el cálculo con la fórmula de Nagüe, pues este paciente tiene una presión en cuña baja. En ese sentido, si este paciente pues está con un edema pulmonar, pues muy probablemente ese edema pulmonar es no cardiogénico y debería de pensar como por ejemplo en SDRA.
De hecho, es uno de los criterios diagnósticos. A diferencia de este paciente que tiene una onda E', una relación E' mayor de 12, eso sugiere una presión en cuña alta y por lo tanto el edema pulmonar en este paciente es de origen cardiogénico. Probablemente una disfunción de cardíaca que requiera de inotrópico o de soporte mecánico externo. Entonces, ya para concluir aquí rápidamente, siempre debo de pensar en estas preguntas sobre cuándo dar, qué dar, cuánto dar, sobre todo cuándo no dar y cuál es el papel de las personas que están en el cuidado crítico de estos pacientes para iniciar rápidamente el soporte. Recordar que necesitamos recuperar la presión de perfusión rápidamente y muchas veces administración de fluidos demora 30 minutos, una hora, no, dependiendo si es en bomba o manual, y por lo tanto tal vez yo necesite iniciar tempranamente noradrenalina para mejorar rápidamente el volumen circulante efectivo, la presión sistémica media sin la infusión de una gran cantidad de volumen, recuperar rápidamente la infusión de este paciente. Traigo estas imágenes acá para que podamos apreciar a este tipo de casos. Cuando no dar volumen, cuando tengo una dilatación del ventrículo derecho, como puedo dar aquí, cuando no tengo una colapsabilidad de la vena cava inferior, cuando sí dar volumen, cuando tengo signos, por ejemplo, el kissing ventricular subjetivos o una variabilidad objetiva del volumen pico sistólico, y cuando tal vez, pues cuando tenga una colapsabilidad de la vena cava inferior, que pueda haber tanto aquí en el índice de colapsabilidad como en el modo M, cuando hay un colapso de la vena cava inferior durante la inspiración, si el paciente está respirando espontáneo o de forma ventilada. Bueno, entonces creo que eso es todo lo que traía para el día de hoy. Recordar que lo que estamos haciendo aquí es, eh, uy, lo que estamos haciendo aquí es un abrebocas para el diplomado, tratar de mostrarles a ustedes que la ecocardiografía les va a ayudar de manera diaria a la valoración hemodinámica de los pacientes, que resuelve los problemas y que, como dice el profesor Retaco, salva vidas. Es una máquina que salva vidas. Entonces, quisiera darle las gracias y estoy abierto a cualquier pregunta que puedan tener. Brillante tu exposición, Carlos, brillante. Gracias, profesor Retaco. Muchas gracias. Hay una pregunta, Néstor, sobre la respuesta al BTI. Fíjate, hacela, por favor. Bueno, mientras se conecta Néstor, entonces Linares Mendoza pregunta, ¿cómo se debe interpretar que al elevar las piernas del paciente el BTI baja? ¿Es un error de la técnica, de la medición o la técnica? Entonces, eh, a ver, a ver si entiendo. Eh, Si el BTI baja, BTI pues es un representante o es una medida del volumen sistólico. Entonces, si el volumen sistólico disminuye, pues sabiendo de que el gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca, pues digamos que indirectamente el gasto cardíaco está disminuyendo. Si el gasto cardíaco disminuye, pues es porque no hay una buena contracción de las fibras. Recordar que la distancia ideal entre las miofibrillas es de 2,2 micras y que más allá de esa distancia, pues las fibras de actina y miocina no se alcanzan a coger de manera adecuada, de manera óptima, y por lo tanto la contracción, la fuerza de contracción de esas fibras pues disminuye. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el BTI disminuye pasando, por ejemplo, no sé, estaba en 14 y le subo las piernas y el BTI me baja a 11, pues significa de que el volumen sistólico de ese paciente bajó y que el corazón no tolera
un aumento en la carga, porque cada pierna tiene aproximadamente 150 mililitros. Si yo subo las dos piernas, pues es como si estuviera haciendo una autotransfusión de aproximadamente 300 mililitros y que ese volumen que le está revolviendo el corazón, pues no le está... al corazón no le gusta, no solamente no le gusta, sino que lo está perjudicando. Entonces, ese paciente no solamente no es fluid responder, sino que los líquidos pueden efectivamente empeorarle el volumen sistólico y el gasto cardíaco de forma secundaria. No sé si Linares Mendoza, si esa responde a tu pregunta. Profe Santa Cruz, mil gracias. Hay otra pregunta de Alex Babilonia. Nos pregunta si se podría realizar elevación pasiva de piernas con el BTI y qué sensibilidad tiene comparado con el gasto cardíaco. Creo que respecto a utilizar el BTI como variable aislada y no hacer todo el cálculo de gasto. Sí, digamos que recordar que el BTI es una representación del volumen sistólico. Y el volumen sistólico hace parte de la ecuación de gasto cardíaco, pero hay un elemento que yo siempre digo esto, que es la frecuencia cardíaca, que es muy importante, porque hay veces el paciente no logra aumentar la frecuencia cardíaca, y eso lo veo mucho en los neurológicos que tienen hipertensión endocraniana. Veo que tienen un perfil hiperdinamico, pero por la hipertensión endocardiana hacen bradicardia, el BTI está elevado, pero el gasto cardíaco es insuficiente. Ahí lo que hay que hacer, por supuesto, es bajar la presión endocraniana, pero pues digamos que si el gasto cardíaco es insuficiente a pesar de que el BTI está alto, pues quiere decir que a pesar de la compensación del aumento de la contractilidad, la frecuencia está impactando mucho en este paciente. Otro caso de estos puede ser, por ejemplo, los pacientes con bloqueos AB, en donde ahí se intenta aumentar la contractilidad, pero debido a la frecuencia tan baja, no alcanzo a optimizar el gasto cardíaco y por lo tanto este paciente requiere de un marcapasos de forma urgente. Hay otra técnica o los truquitos que uno utiliza para los pacientes con marcapasos, que es bastante interesante, y es que yo le puedo ir subiendo la frecuencia del marcapasos para llegar al gasto cardíaco que necesito. Entonces, por ejemplo, yo el paso el marcapasos y lo que hacen normalmente es que dejan la frecuencia 60. Este es muy típico de los electrofisiólogos o de los cardiólogos que hacen electrofisiología, dejan la frecuencia cardíaca en 60, pero hay veces estos pacientes están sépticos o están hiperdinâmicos. Entonces, cuando yo le hago el cálculo del gasto cardíaco con 60, a pesar de que el BTI esté alto, pues el gasto cardíaco es insuficiente. Entonces, lo que yo hago es que le voy subiendo la frecuencia 60, 70, 80, 90, 100 y voy calculando el gasto cardíaco a diferentes niveles y hasta que llegue al gasto cardíaco que me sirve. ¿Cuál es ese gasto cardíaco? Pues aquel que me lleve a metabolismo aeróbico. Puede ser en algunos casos que el gasto cardíaco sea anormalmente normal. Por ejemplo, paciente séptico que tiene un gasto cardíaco en 4.4. Digamos que numéricamente está dentro del rango, pero fisiológicamente debería estar hiperdinámico y yo por lo tanto debo entrar sí a soportar ese gasto cardíaco con un inotrópico o mejorándole el volumen sistólico con líquidos para aumentar el gasto cardíaco aún si esté dentro del límite normal. Por eso es que es muy importante la perfusión y tener todas estas medidas fisiológicas dentro del concepto en la cabeza, porque puede ser que el gasto cardíaco sea normal, pero ser anormalmente normal con un delta de CO2 alto, con una saturación venosa baja o con un lactato alto y que sea insuficiente. Perfecto, O doctor sea, Santa sí, Cruz. es algo. Profe, una pregunta. Mire que algunas veces los pacientes críticamente enfermos, la ventana apical 5 cámaras se dificulta por el uso de la PI, por la patología pulmonar. ¿Será que será útil poder utilizar
el paraesternal eje corto o el subxifoideo corto, por ejemplo, para medir el BTI del tracto de salida del derecho o algunos otros BTIs podrán ser útiles para hacer el monitoreo con elevación pasiva de piernas? Sí, digamos que va a depender del paciente. Por ejemplo, el paciente muy delgado tiene una configuración cardíaca longilínea y por lo tanto hay veces tú logras alinear el tracto de salida del ventrículo izquierdo con el haz de ultrasonido. Y si lo logras alinear con tal de que estés lo más paralelo posible, pues digamos que no podrías hacerlo. El problema es cuando ya empiezas a tener un ángulo muy alto. Recordar de que como es el coseno del ángulo, pues el coseno de 90 es cero. Y entre más me acerque a 90, pues más me estoy acercando a cero de flujo. Entonces, la recomendación es tengo que lograr un ángulo lo más paralelo posible al flujo. Si no lo logro con un ecocardiograma porque la ventana transtorácico, porque la ventana es muy difícil, pues digamos que la recomendación de las guías es que utilice el transesofágico para poder hacerlo. Si no tiene ninguno de los dos, pues entonces utilice otra medida porque puedo estar subestimando el gasto, ya que el flujo se acerca a cero. Perfecto, profesor Santa Cruz. Por ahora no hay más preguntas en el chat. Agradecemos mucho, muchas gracias al profesor Retaco y lo dejo para las últimas palabras. Profe Santa Cruz, invitar a las personas al diplomado. Gracias. Quisiera, digamos que en este mes que hemos estado haciendo estos webinars de introductorios, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Nosotros hemos explicado cómo funcionaría el diplomado, que son duración de 6 meses, que tiene tres pilares grandes, que es las charlas pregrabadas, la reunión semanal, la creación del portafolio, el examen que se hace presencial durante el congreso. Hemos explicado que es algo, eh, aquí creo que hay una pregunta de Alex. La presencialidad, ya que estoy en Montería, ¿sería cuánto y qué tiempo? Sí, perfecto, Alex. Entonces, este ha sido un punto muy importante que hemos estado evaluando. Alejandro, si tú puedes colocar el link al formulario para que las preguntas, para que las personas accedan y tratemos de personalizar el diplomado, colocar el link aquí en el chat. El diplomado está hecho para andar a su ritmo, Alex. Es decir, las charlas son asincrónicas y tienes hasta 6 meses. Es decir, si digamos que si tú te sientas el lunes a las 7 de la mañana y no duermes durante una semana, pues te ves todas las charlas. Pero está hecho para que tú puedas verlas a tu ritmo, verlas en el celular, verlas en el tablet, en el computador, en la casa, la puedas asistir en el audio, puede que las charlas semanales quedan grabadas para que puedas acceder a ellas en caso tal de que no te puedas conectar. Es mucho aprovechando esta parte de la virtualidad para tener una flexibilización del tiempo de las personas. Sin embargo, también vamos a contar con una parte presencial que se van a hacer durante 2 días en el centro de simulación de la Universidad del Rosario. Pues que que pretendemos hacerlo ahí, pues alquilando este escenario, en donde vamos a hacer 2 días de reunión, de charlas, de valoración en vivo, de modelos en vivo, de casos clínicos durante 2 días, y esto está planeado más o menos para septiembre de este año. Recordar que el diplomado dura 6 meses, pero tienen hasta un año para hacer la recolección de la imagen, porque pues, digamos que en los primeros meses las personas que tienen un nivel básico, digamos que van a estar aprendiendo a tomar las imágenes y pues somos bastante estrictos en términos de la calidad de la imagen para poder aceptarlas y poder aceptar los casos clínicos también.
No sé, Alex, si eso responde a tu pregunta. Si alguien más tenga alguna otra pregunta, con mucho gusto estoy aquí para responderlas. Quiero animar a todas las personas a que se inscriban al diplomado. En términos de costo-beneficio, es sin duda alguna el más barato de la región y de los de Latinoamérica, sin duda. El profesor Retaco, pues, es un experto internacional que tiene muchos títulos y muy respetado en Latinoamérica en la parte de ultrasonido pulmonar, entrenado con Volpicelli en Italia, y un diplomado muy virado hacia eh, hacia la monitorización hemodinámica. Obrigado, mi amigo Marcus, que siempre está presente con nosotros aquí en estos webinars. Y bueno, si eso es todo, entonces les agradezco muchos por conectarse y estar todas las personas hasta el final del webinar. Los animo a que hagan este diplomado. Siempre en medicina hay grandes esfuerzos. La competencia del médico la marca la capacitación. La capacitación tiene que ser adecuada. Eso eleva nuestro nivel académico científico. Pero para poder lograr eso hay un esfuerzo personal, familiar y económico. No miren el costo económico, porque si yo hubiera mirado el costo económico cuando fui en 2018 a Italia, no hubiera sacado ese crédito que tardé 3 años en pagarlo y me cambió mi vida. Es decir, los médicos tenemos que seguir invirtiendo en pos de una sola persona, de estar mejor preparados nosotros, de estar mejor calificados. Eso nos va a abrir mucho más puertas. Vamos a tener un abanico de trabajo que nos van a elegir, nos van a llamar, pero sobre todo que vamos a poder salvar vidas y se beneficia a nuestro paciente. Bien dicho, profesor Retaco, muchas gracias. Los espero. Todos tendrían que ya inscribirse. Los espero, que va a ser hermoso esto. Vamos todavía. Bueno, agradecerle entonces a todos, a mis grandes amigos, Juan, Estupiñán, Andrés. También agradecer a Claudia, a Dañana, a Dianas, a Diego, a Erwin, eh, Jorge, Kelly, a todas las personas que se inscribieron y que nos vemos pronto en el diplomado. Un abrazo fuerte y feliz noche para todos.